Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidas a las personas que ya están puntualmente. Bienvenida Liliana, bienvenida Sonia, Loida, bienvenida también Liz, bienvenida Mirna, Ali, Sara, bienvenida también Miriam. Bienvenidas. Les felicito por la puntualidad de siempre. Ahora creo que hay, por ejemplo, en el caso de Liliana, Mirna, Loida, que siempre están puntualmente, así que les quiero felicitar. Es un punto a favor para ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a estar terminando, ¿verdad?, de hablar un poco de lo que es nuestro módulo 6, ¿sí? La parte más importante de nuestro curso, básicamente. ¿Por qué? Porque como estuvieron viendo, estuvieron leyendo, a ver si por favor pueden ir apagando sus micrófonos. De repente, si es que se le corta la videollamada, vuelven a entrar. Por favor, si pueden apagar, porque normalmente ingresan con el micrófono encendido. Sí, bienvenida Cintia también. ¿Qué tal, pa? ¿Cómo están? Antes de comenzar, me gustaría escucharles un poco a ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Cintia? Muy bien. Buenísimo. ¿Qué tal las ganas de aprender un día más? Muchísimas, muchas ganas. Otra persona, Liliana, ahí que le veo también con su cámara encendida. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. Con muchas ganas de aprender. Buenísimo, buenísimo. Bienvenida, Liliana. Mirna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu micrófono, Mirna, está apagado. Está apagado tu micrófono, Mirna. Por eso no te escuchamos. Ya. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Con muchas ganas de ver también. Buenísimo. Bienvenida, Mirna. A ver, María, también que le veo con la cámara encendida, María Mategui. ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien. Queriendo aprender, escuchar. Oh, buenísimo. Siempre es importante también tener un cuadernito, nuestro cuaderno que estuvimos ya recibiendo, para poder resaltar y anotar algunas informaciones resaltantes, ¿sí? Bienvenida también Sonia, ahí que está con su hijito, atenta. Felicitaciones también por ese esfuerzo extra, ¿verdad? Así que cuando uno quiere, va a estar ahí presente, ¿verdad? Bienvenida Loida también. ¿Qué tal, Loida? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, atenta. Qué suerte, Loida, qué suerte, me alegro. A ver, Miriam, ¿qué tal, Miriam? Creo que, a ver si me escucha Miriam Acosta. A ver un poco, si pueden apagar su micrófono, por favor. Creo que ahí ya quieren empezar a comer alguna que otra torta ahí. Bueno, a ver un poco, Liz. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Tu micrófono. Tenés que encender tu micrófono. Ahí está, ahí está. Ay, Ahí. hola, profe, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y vos qué tal? ¿Qué tal las ganas de aprender hoy? Súper bien, ahora sí ya me estoy incorporando otra vez, como te había explicado, estaba con muchas actividades. Qué bueno, genial. Igual siempre hay un tiempito también, ¿verdad? Para aprovechar y para poder aprender lo que vamos a estar realizando el día de hoy. ¿Sí? Sí, y por Genial, eso ya estoy a full. buenísimo. Bienvenida, Liz. Bueno, bienvenidas también a las Gracias, profe. personas que se van integrando, Tania, Cecilia, hay Jessica también. Bueno, espero que me estén escuchando bien. No sé si me pueden confirmar que se me está escuchando bien para poder comenzar. Sí, perfectamente, profesor. Gracias, Cintia.
Bueno, a ver un poco si pueden ir apagando su micrófono, por favor. Ahí Miriam, Ceci. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Como estuve explicando ahí en el grupo, ya estuve, ¿verdad?, mencionando que el día de hoy... Profe, Sí, ¿qué tal, Miriam? muy bien. ¿Será que podíamos habilitar las cámaras y sacar una foto ahora que hay mucha gente en clase? Sí, no hay ningún problema. A ver si pueden ir habilitando, por favor, sus cámaras para poder sacarnos, ya que nos solicitan y nos piden también un registro, ¿verdad?, de que estamos realizando las actividades por Zoom. ¿Sí? Voy a sacar unas fotos, si pueden ir encendiendo sus cámaras. Ahí sale tu cámara, Coqui. Y yo estoy sacando acá desde mi celular también, porque desde mi compu estoy compartiendo. Ahí está. Bueno, nada más es para poder tener un registro siempre, ¿verdad? Igual esta clase, como todas las clases, está siendo grabada. Entonces las personas que están o que no pudieron asistir el día de hoy tienen la posibilidad de ver en la plataforma. ¿Sí? Bueno, vamos a dar inicio a lo que sería ahora nuestra clase hoy. La clase hoy básicamente es la última parte de este módulo 6. ¿Sí? Como ya estuvimos hablando bastante en estas 2 semanas, porque este módulo fue bastante largo, ya estuvimos aprendiendo diferentes cosas, ¿verdad? Me gustaría y siempre me gusta resaltar algunos aspectos importantes de lo que ya estuvimos hablando. Sí, como por ejemplo, estuvimos viendo las temperaturas de riesgo, ¿sí? Cuáles son las temperaturas adecuadas para mantener los vegetales, ¿sí? Que ya saben, estuvimos viendo que es de la temperatura de 10 a 15 grados, ¿verdad? También estuvimos hablando de cuáles son los cortes de primera, de segunda, de tercera, qué son las menudencias, ¿verdad? También estuvimos hablando bastante de los cortes, ¿sí? Que también tuvieron la oportunidad de ver algunos videos. Los cortes, vamos a aprender casi todos los cortes en las clases prácticas, así que no se preocupen, que vamos a aprender, sí o sí vamos a estar aprendiendo, así que no se preocupen que les va a tocar realizar cortes. Sí, estuvimos viendo los nombres de cortes, Brunois, Vichy, Concassé, ¿verdad? Entonces, tienen también ahí en el material para ir repasando. Importante ya que puedan ir memorizando cuál sería el nombre de qué corte, ¿verdad? Porque si se fijaron en las recetas, tenemos ya con nombres técnicos. Y entonces para que ya yo me pueda hacer más fácil leer la receta, yo ya tengo que manejar el concepto de qué tipo de corte es, ¿verdad? También ya estuvimos hablando de lo que es, voy a compartir un poquitito acá para poder refrescarnos también la memoria, los microorganismos, ¿verdad? Lo que es también la cadena de frío, la importancia de no cortar esa cadena de frío para que mis alimentos se mantengan bien para el consumo, ¿verdad? También estuvimos viendo lo que es la congelación, ¿verdad? A partir de qué temperatura para abajo tiene que estar mi congeladora o mi heladera para que pueda mantener dicho alimento, ¿sí? También estuvimos viendo la importancia de utilizar, o si voy a utilizar una sola tabla, tengo que volver a lavar si es que corté primero mi carne o mi pollo o mi pescado. Entonces, no mezclar en la misma tabla sin antes limpiar, o lo ideal es utilizar una tabla para vegetales, otra tabla para carnes crudas,
Entonces, ¿para qué es eso? ¿Para qué? Estuvimos viendo que es para evitar una contaminación cruzada, ¿sí? También estuvimos viendo cuáles son los puntos de cocción de una carne. También estuvimos viendo en la clase pasada lo que son las sopas, los fondos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una sopa y un fondo, por ejemplo? Si un fondo es un caldo y una sopa ya vendría a ser un poco más espesa, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre un fondo y una sopa. Una sopa puede llevar fondo, pero también lleva otros ingredientes. En cambio, el fondo es netamente líquido y puede ser vegetales, puede ser hueso de carne de res, puede ser hueso de carne de pollo o puede ser carne, ¿sí? Luego tenemos el RUX, ¿verdad? ¿Qué es un RUX? Los espesantes culinarios más tradicionales. En este caso, el RUX es una mezcla de 50%, la mitad de manteca y la mitad de harina. ¿Para qué nos sirve el RUX? Para poder espesar una salsa, ¿sí? ¿Y qué son las salsas? También ya estuvimos viendo que es un líquido sabroso, o sea, que aporta sabor a nuestros platos, ¿sí? Un cocinero siempre tiene que saber hacer salsas principalmente. Lo más importante es salsas. Vamos a estar aprendiendo, por ejemplo, una bechamel, necesitamos un roux claro, un roux clarito, ¿verdad? Y también la manera de incorporar mi roux. Ya estuvimos viendo que es mi roux, ya sea, si mi leche está caliente, mi roux tiene que estar frío. Si mi leche está fría, mi roux tiene que estar caliente, ¿sí? Entonces son todas informaciones teóricas que tenemos que manejar para poder llevar a la práctica, ¿sí? La tenemos también en nuestro material. Todo lo que estuvimos hablando van a encontrar en su material. Así que si se olvidan de algo, hojean su material y vuelven a releer, ¿sí? También estuvimos hablando de cuáles son los agentes leudantes, ¿sí? Porque acuérdense que vamos a hacer tortas, vamos a hacer panificados. Entonces, generalmente utilizamos agentes leudantes, específicamente en el panificado la levadura, ¿verdad? Tanto ya sea seca o fresca. Entonces, estuvimos viendo también leudantes químicos, como por ejemplo es el polvo de hornear, el bicarbonato de sodio, ¿sí? Estuvimos viendo que esos son los más tradicionales. También estuvimos nombrando algunos, nada más para concepto general y conocimiento general, pero generalmente se utiliza poco, ¿sí? Y luego, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante porque también vamos a trabajar tanto utilizando queso, utilizando aceites, ¿verdad? Margarina, manteca. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la diferencia entre una manteca y una margarina, por ejemplo, ¿verdad? Ya les estuve adelantando un poquitito en las clases anteriores, pero de igual manera tenemos que manejar para qué sirve y cuál sería el uso de cada materia prima, ¿sí? En algunas recetas puedo utilizar o uno o lo otro, pero en otras recetas lo ideal es utilizar solamente uno, ¿verdad? Entonces tenemos acá lo que es el concepto de qué es un queso, ¿sí? Creo que la mayoría de nosotros conoce o ya probó o ya comió variedades de queso, ¿sí? Tenemos el concepto de lo que es un queso. En este caso, el queso es un alimento sólido que se obtiene por la maduración de la cuajada de la leche animal o vegetal, ¿sí? Porque también puede haber queso de origen vegetal, ¿sí? Una vez eliminado el suero, sus diferentes variedades dependen del origen de la leche empleada, ¿sí? De los métodos de elaboración seguidos, del grado de madurez alcanzada también, ¿sí? O sea que por eso se van diferenciando los quesos. O sea que un queso no es igual a uno,
sino que en lo que varía sería en el sabor, el tiempo de madurez y también cómo fue elaborado, ¿sí? También estuvimos hablando en clases anteriores sobre las bacterias, que existen bacterias que son beneficiosas. En este caso, las bacterias beneficiosas se encargan de acidificar la leche, ¿sí? Y tienen también un papel importante en la definición de la textura y el sabor de la mayoría de los quesos, ¿sí? Algunos también contienen mohos, ¿sí? Tanto en la superficie exterior como en el interior. ¿Sí? No sé si ustedes conocen, nosotros vamos a realizar una receta utilizando el queso Roquefort, por ejemplo. Sí, ustedes sí se llegaron a fijar en el queso azul, que normalmente también se le llama, que es el queso Roquefort, tiene partecitas de color azul, ¿sí? Ese color tiene porque tiene moho, o sea, es un tipo de moho que se utiliza para darle ese sabor, ¿sí? Y también a la hora de fermentar, con la fermentación se va produciendo también ese tipo de moho, ¿sí? Entonces nosotros también vamos a estar trabajando con ese queso, vamos a hacer un boriborí al Roquefort, ¿sí? También para algunos quesos se cuaja la leche añadiéndole ácidos tales como vinagre o jugo de limón, ¿sí? Sin embargo, la mayoría se acidifican en grado menor gracias a las bacterias que se le añaden, que transforman los azúcares de la leche en ácido láctico, ¿sí? A lo que sigue la adición de cuajo para completar el proceso de cuajado, ¿sí? ¿Hay alguna persona acá que llegó a hacer leche o perdón, que sabe hacer queso? A ver, ¿hay Yo, alguien? profe, te vi cuando mi mamá hacía. ¿Quién, quién estuvo hablando? Porque no le vi. O sea, Yo, profe, reinería. Ah, Reineria. Ah, Sí. genial. ¿Y puedes contarnos un poco el proceso Reineria hacia a grandes rasgos para poder Y mi entender mamá un ponía, poquitito? sí, mi mamá, por ejemplo, ponía en una cacerola, una olla, Ujú, y le echaba un guajo, se llama una carne extraído de la vaca, que se prepara, ¿verdad? Tiene su preparado. Y le ponían le echaban la leche y le daban vueltas, así, por un rato, ponerle que un 5 minutos. Después le sacaba y dejaba ahí que se le salga el suero. ujú. Y luego le ponían una quesera para que pueda expedir todo el suero, ¿verdad? Sí. Y después ya depende de la maduración, 2, 3 días por ahí para que esté todo el Ese es, queso. ese es queso Paraguay. Ese queso Paraguay, Genial. Buenísimo. de vaca de leche fresca. Sí, genial. Muchísimas gracias, Reineria. Bueno, genial. No, de Es nada, más, profe. más o menos el proceso que estuvimos hablando, ¿verdad? En este caso existen infinidades de tipos de queso. Depende mucho del tiempo. Hay quesos que tardan meses en madurarse, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a trabajar con algunos quesos. A mí me encanta particularmente el queso Paraguay, que vamos a utilizar muchísimo en las recetas generalmente de comida paraguaya. Y que por cierto vamos a empezar el lunes, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Luego tenemos un queso con el cual también vamos a trabajar, que es el queso mozzarella, ¿sí? Creo que la mayoría conoce el queso mozzarella, que generalmente se utiliza para las pizzas, ¿sí? Vamos a hablar un poquitito de lo que es el mozzarella tradicional, ¿sí? Porque el mozzarella tradicional se remonta ya por Italia, viene de Italia, y generalmente o en sus inicios era elaborado con leche de búfalo, ¿sí? Hoy en día nosotros acá en Paraguay no tenemos búfalo, ¿verdad? Entonces tenemos un mozzarella hecho con leche de vaca, ¿sí? En este caso, mozzarella viene del verbo italiano antiguo mozzare, que significa cortar, ¿sí? Es un tipo de queso originario de la cocina italiana,
Existe una variante de este queso en Dinamarca, pero la tradición italiana es más antigua, ¿sí? La ciudad de origen de este queso fue Aversa, ¿sí? Que se llama Caserta en español, ¿sí? ¿Cuáles son sus usos? En este caso, este uso fibroso es muy usado en la fabricación de pizzas, por ejemplo, ¿verdad? Cuando está casi seco y en ensaladas cuando es fresco, ¿sí? Para comer sin derretir. Se acostumbra a preferir la mozzarella fresca en forma de queso lechoso de pasta blanca, ¿sí? Cuando se encuentra bastante seco y maduro, eh, es frecuentemente que su piel se torne de color amarronado, siendo entonces llamado pasita, ¿sí? Eh, eh, yo llegué a probar en el viaje donde estuve, ¿verdad? El queso mozzarella, pero hecho de búfalo, ¿sí? Es un queso mucho más blanco, es un queso un poco más diferente al queso mozzarella que nosotros conocemos, ¿sí? Este queso mozzarella empezó en Italia, ¿sí? Y hoy en día ya se expandió por diferentes partes del mundo, ¿verdad? Entonces, como que acá en Paraguay no había, como ya dije, no había búfalos, entonces se sacó el producto de mozzarella hecha de vaca, ¿sí? Como es el que conocemos hoy en día, ¿sí? Fabricación tradicional, ¿sí? ¿Cuál es? Para entrar un poco en parte de historia, porque cada, cada país, cada alimento, cada plato tiene su historia de años, ¿verdad? Y más la gastronomía, la cocina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fabricación tradicional? ¿Sí? ¿Cómo era? Como casi todos los quesos, a partir de la leche fresca, se separa el suero por medio del cuajo y las bacterias ácido lácticas, quedando por otra parte lo que se denomina como cuajada, los sólidos de la leche. En la elaboración de la mozzarella, la cuajada acidificada previamente y cortada en cubitos se coloca en una gran cacerola con agua a más de 60 grados, ¿sí? De tal forma que todos los cubos separados de la cuajada se vuelven a unir por efecto de la temperatura y la acidez adecuada, ¿sí? La apariencia de esta masa caliente es la de un gigantesco chicle brillante capaz de estirarse un par de metros cuando está listo, ¿sí? Luego entramos y tenemos otro tipo de queso que ya estuvo comentando ahí la compañera Reineria, cómo hacer, ¿verdad? Que es el tradicional queso paraguay, ¿verdad? El queso paraguay o queso paraguay sería en guaraní, es un queso de leche de vaca de Paraguay. Se trata de un tipo especial de queso que se elabora a partir de la cuajada, preparando que se logra, que, preparado que se logra de la mezcla de la leche pura con el cuajo, ¿sí? Parte del tubo digestivo de, de ciertos rumiantes que segrega durante la digestión del animal, ácido láctico, ¿sí? Que generalmente no lleva sal, y como se fabrica con leche entera, no descremada o sin grasa, deviene es muy cremoso y nutritivo, ¿sí? Posee una masa blanda y un sabor poco ácido y tiene una vida útil aproximada de 45 días, ¿sí? Ese es el queso tradicional. También se puede congelar, obviamente, ahora y te va a durar más de 45 días. Luego tenemos lo que es el queso ricota, ¿sí? No sé si conocen lo que es el queso ricota. A ver si me pueden dar un ok o un no, si no conocen. No. Genial. Vamos a estar trabajando, vamos a estar haciendo unos ñoquis de ricota, ¿sí? Entonces van a probar también. Conozco, profesor. ¿Sí? Genial. ¿En qué Yo sueles conozco. usar? ¿En qué sueles usar, Loida? ¿Suele hacer tarta de queso de ricota o dulce o salado? O suele hacer también de ese canelones o también suele usar para hacer capelletti.
Genial, buenísimo. Sí, generalmente se utiliza en casi, es un queso que casi no tiene mucho sabor, pero al incorporar con otro, otra materia prima que le da sabor, queda espectacular. ¿Sí? Es el queso ricota, el que requesón, o llamado en algunos países de América del Sur, sur ricota, del italiano ricotta, y este del latín ricotta, recocida. ¿Sí? Es un queso obtenido de un segundo procesamiento del suero lácteo producido como derivado en la elaboración de quesos, de pasta blanda. El color es blanco, sabor suave, textura blanda, granulosa, y un elemento crucial en la cocina italiana, y se emplea para postres y platos salados por igual. Es uno de los rellenos más tradicional para la pasta. Así como dijo Loida, ¿verdad? Se puede utilizar tanto para postres, o sea, comida dulce o comida salada. ¿Sí? Es un queso relativamente barato también. Y es un queso súper barato. Entonces es súper versátil. Podemos utilizar en tartas, en pasta, podemos utilizar en infinidades de productos, ¿verdad? Y es importante conocer para tener opción, ¿sí? Vamos a utilizar nosotros el queso ricota al hacer una tarta de acelga, por ejemplo, vamos a utilizar al hacer, al hacer también ñoquis de ricota, ¿sí? Bueno, seguimos. Luego entramos en los aceites, ¿verdad? ¿Qué es un aceite? ¿Qué son los aceites? ¿Sí? El aceite de cocina es grasa vegetal, animal o sintética, ¿sí? Que en este caso se usa para freír, también para hornear y otros tipos de cocción, para sellar también, por ejemplo. También se usa en la preparación de alimentos y saborizantes que no involucran calor, como por ejemplo el aceite de oliva extra virgen, ¿verdad? Que no es óptimo para calentar, ¿sí? Porque se quema a una temperatura muy baja. También se utiliza para la preparación de alimentos, como ya dije, sin involucrar calor, como aderezos para ensaladas, salsas de pan, y en este sentido podría denominarse con más precisión el aceite comestible. O sea que en la gastronomía es prácticamente fundamental. Todo lo que hacemos casi con aceite, ¿verdad? Le damos sabor. Ustedes tienen que saber que lo que le da sabor a una comida es la grasa por un lado, la sal obviamente por un lado, y necesitamos fuego, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber utilizar tanto la sal no se utiliza para que tu producto sea salado, se utiliza para darle sabor. Tenemos que cuidar también ese punto de no pasarnos con la sal, ¿sí? También tenemos que saber utilizar la grasa, no tener miedo en saber usar la grasa, en utilizar grasa, que eso es lo que le da sabor a las comidas. Y si vos manejas la sal, manejas la grasa, prácticamente imposible que tu comida te salga mal, que te salga no rica, ¿verdad? En cuanto a sabor estamos hablando. Y luego ya entran otros factores que es para la vista, donde vendría a ser eh, los cortes, ¿verdad? Pero para el sabor es cuidar la sal. Les digo por qué. Porque ya compré varias veces productos donde el producto era muy salado, muy salado. Y uno no es rico, o sea, ya es muy salado para tu paladar. Es cierto, puede ser que seas una persona que no consuma mucha sal, pero de igual manera se siente ya cuando es muy salado, ¿verdad? Y también otro que no es tan bueno o no es bueno para la salud, ¿verdad? El exceso de sal, ¿sí? Entonces, el aceite de cocina suele ser un líquido a temperatura ambiente, y creo que la mayoría conoce, aunque en algunos aceites que contienen grasas saturadas, como el aceite de coco, ¿sí? El aceite de palma y aceite de almendra, son sólidos. Si nunca se fijaron, algunos aceites viene como la grasa, es súper espesa o es más sólida. Sí, si querés utilizar, tenés que meter al microondas, tenés que darle un poco de calor para que se pueda volver más líquida, ¿verdad? Es porque tiene ya un poco de grasas saturadas, ¿sí? Existe también una amplia variedad de aceites de cocina de origen vegetal, como aceite de oliva,
aceite de palma, aceite de soja, aceite de girasol, aceite de maíz y otros aceites vegetales, así como aceites de origen animal como la mantequilla o la manteca de cerdo, que sería la grasa de cerdo que nos encanta en la comida paraguaya, ¿verdad? Entonces, esos son un poco lo que son los aceites y las grasas. En general serían grasas, ¿verdad? Las grasas que vamos a estar utilizando, ¿sí? Bueno, esta tabla es muy importante que puedan marcar, que puedan tener, que puedan ver simplemente, por lo menos, ¿verdad? Para que se les quede grabado, ¿sí? Para que tengan, bueno, ahora yo con esta tabla sé que este aceite, Permiso, profesor. Yo la vez pasada hice la sopa, ¿verdad? Con nuestra receta, pero en vez de la manteca le puse grasa porque, como dice usted, ¿verdad? Ya una costumbre, ya, ¿verdad? Ponerle grasa de chancho, ¿verdad? Para la sopa. Y me salió muy rico. Puse el mismo peso de que pidió de la manteca, puse de la grasa. sí, Y me salió muy rico. genial, Mirta. Eso, muchas gracias por aclarar también. Nosotros, como yo les dije desde un inicio, nosotros no vamos a memorizar recetas. ¿Sí? Nosotros no vamos a, yo no les voy a decir a ustedes memoricen la receta de los ñoquis, memoricen la receta de la sopa paraguaya. No. ¿Cuál es la finalidad? Que nosotros podamos entender qué le está dando o qué le aporta esa materia prima a tu producto. Por ejemplo, aceite, grasa, manteca y margarina. Nosotros podemos utilizar las 4 cosas. Si yo no tengo aceite, puedo utilizar grasa. Por ejemplo, para una sopa paraguaya como hizo Mirta. Ella no está acostumbrada a utilizar manteca. Ah, bueno, en vez de manteca yo puedo usar grasa porque vienen a cumplir la misma función. O sea que suprimo nomás. No por eso, si yo no tengo aceite, no por eso no voy a dejar, o sea, voy a dejar de hacer ese producto. ¿Sí? No sé si me entienden. O sea que yo tengo que saber, obviamente la sal se utiliza para darle sabor. La grasa también le aporta sabor, le aporta textura, le aporta humedad. Entonces, mira, no tengo grasa, no tengo manteca, no tengo margarina, pero tengo aceite. Puedo utilizar aceite también. ¿Por qué? Porque también le va a aportar lo que estamos buscando, sabor, humedad, ¿entienden? Entonces, no se compliquen muchas veces en si no tienen algo que, por ejemplo, en la receta es una guía nada más. Cada cocinero después le puede dar su toque, le puede sacar esto, le puede incorporar esto, le puede dar esto, ¿verdad? Entonces, en este caso, si no tienen algún producto, bueno, yo ya sé, porque estuve en la clase de cocina, puedo utilizar este en vez de este. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces vamos ya aprendiendo, no a memorizar recetas, sino a aprender técnicas y ver para qué funcionan cada ingrediente en cada comida. ¿Sí? Entonces, cocinar con aceite, ¿sí? Nos encanta, por eso es que lo frito, lo que tiene mucho aceite, es sabroso, es riquísimo y nos encanta. ¿Por qué? Porque le aporta muchísimo sabor. La empanada frita 1000 veces es mucho más rico que una empanada al horno, por ejemplo, ¿verdad? La milanesa es muchísimo más rico frita que haciendo al horno o de otra manera, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que saber utilizar bien también el aceite, ¿sí? En este caso, calentar un aceite cambia sus características, como ya les estuve diciendo. O sea, que cambia de composición química y en este caso los aceites que son solubles a temperatura ambiente pueden volverse insalubres cuando se calientan por encima de ciertas temperaturas. ¿Qué quiere decir salubles e insalubles? Que siendo sanos o saludables para nosotros, al estar a temperatura ambiente, nosotros cocinamos de más, se queman y ya se vuelven insalubles. O sea que ya no son saludables para nuestro organismo. ¿Sí? En este caso, es importante hacer coincidir la tolerancia al calor del aceite con la temperatura que se utiliza. Las temperaturas de fritura en grasas profundas, ¿sí?, están comúnmente en el rango de 170 a 190.
¿sí? Y con menor frecuencia se utilizan temperaturas más bajas. ¿Qué quiere decir eso? Si yo voy a estar haciendo una empanada frita, yo tengo que saber que no voy a poder utilizar, por ejemplo, un aceite de oliva extra virgen, porque como podemos ver acá en el cuadro, el tope que puede llegar es a los 160. O sea que antes de que llegue a los 160, a los 170, que es nadie lo cocina a 170. Normalmente cocinamos a 180, 190, 200 y eso a veces, porque nadie tiene un termómetro ahí en su casa y no sabe a qué temperatura está su aceite. Entonces, lo que normalmente hacemos es, empieza a humear nuestro aceite, sale humo, ¿verdad? Entonces, cuando empieza a humear, como dice acá, la temperatura es un punto de humo. Cuando tu aceite empieza a humear, es porque está llegando al punto de humo. O sea que ya está sobrepasando la temperatura adecuada para ese tipo de aceite. ¿Sí? Entonces, ¿qué recomendaciones? Si mi aceite está humeando, puedo bajar un poco la intensidad de mi fuego o inclusive puedo apagar un ratito y luego volver a encender para que baje la temperatura. ¿Sí? Acá tenemos algunos aceites con su temperatura máxima de humo. O sea que supera estas temperaturas y empiezan a humear. ¿Y qué pasa? Se vuelven insalubres para nuestro cuerpo. O sea que ya no es apto para consumo, cambia su composición, se saturan. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el aceite de coco llega a los 232, ¿sí? El aceite de girasol, como ya les dije en una de las clases también, es uno de los aceites que más utilizamos. ¿Por qué? Porque es uno de los aceites que más aguanta temperatura para frituras profundas. ¿Sí? Si yo voy a fritar algo, genial si tengo aceite de girasol, porque es un aceite que aguanta más, ¿verdad? Luego ya encontramos diferentes marcas de aceite de girasol, ¿verdad? O sea, yo no estoy fomentando a que compren X marca, sino que lo ideal es utilizar aceite de girasol para frituras profundas. Después tengo aceite de aguacate que prácticamente no utilizamos, aceite de canola menos, que también, como pueden ver, una temperatura muy baja. No se utiliza para cocinar nada, sino que se utiliza para darle sabor a tu ensalada, otro tipo de utilidad, ¿sí? Luego tenemos el aceite de canola refinado, que sí llega a los 204, por ejemplo. Aceite de canola semi refinado a las 177. El aceite de oliva. Ya tenemos tres tipos de aceite. Aceite de oliva extra virgen, que no es para cocinar absolutamente nada. Es exclusivamente para ensaladas. Es consumo solo a temperatura ambiente. ¿Sí? Luego tenemos el aceite de oliva virgen, que sí ya supera los 216 grados. Tenemos el aceite de oliva, el normal, que sí ya se puede utilizar para frituras profundas, por ejemplo. ¿Sí? Que está a los 238 grados. Y por eso es que muchas veces nos confundimos o nos dicen o creemos, ¿verdad?, de que cocinar con aceite de oliva extra virgen es más saludable que cocinar con aceite de girasol. Inclusive puede ser peor si es que utilizas aceite de oliva extra virgen y cocinas con él, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante manejar esta parte, saber, tener un conocimiento. No es obligatorio que memoricen así mismo la tabla, sino que bueno, con aceite de oliva extra virgen no es recomendable calentar. Si voy a utilizar algo para freír, bueno, genial. Lo ideal es aceite de girasol porque es el que aguanta mayor temperatura, junto con el aceite de oliva, pero comparando los precios, el aceite de girasol es mucho más barato, ¿verdad? Luego tenemos el aceite de soya, que llega a los 160 grados nada más. El aceite de soya refinado sí se puede utilizar. Después tenemos el aceite de soya semi refinado, 177 grados Celsius, y el aceite de palma que llega a los 230. ¿Sí? Se dan cuenta de la importancia de manejar toda esta información antes de meternos a la cocina.
¿sí? Porque si nosotros no sabemos esto, capaz en el momento no te haga nada. Capaz en el día no te esté produciendo nada. Pero si vos seguís cocinando todos los días de la misma manera, tarde o temprano en algún momento te va a producir algún tipo de enfermedad, ¿verdad? Y más algún tipo de enfermedad cardiovascular, que es donde más eh, va la parte, ¿verdad?, de las grasas, que son las venas y las arterias, ¿verdad? Entonces es importante que podamos manejar esta información, ¿sí? Tienen este cuadro también en su material para poder tener siempre a mano, ¿verdad? Por ahí si se les olvida, ¿sí? Bueno, para hablar un poquitito, ¿verdad?, de lo que es el aceite, de uso culinario, ¿sí? Como ya estuvimos igual viendo, en este caso se utilizan para fritura profunda, podemos utilizar para sellados, podemos utilizar para darle un poco más sabor. Si queremos más un toque un poco más italiano, podemos irnos por el aceite de oliva, ¿verdad?, que es el aceite típico que se utiliza en el Mediterráneo, que es en Italia, España, ¿verdad? Entonces, es dependiendo mucho de qué tipo de comida voy a hacer. Acá en Paraguay utilizamos más el aceite de girasol, ¿verdad? Entonces, es más común que encontremos en las casas el aceite de girasol. Por ende, igual yo cocino particularmente con aceite de girasol las comidas tradicionales, típicas, y si voy a utilizar o voy a hacer algo más italiano o algo más que va hacia el Mediterráneo, como las pastas, las pizzas, es mucho más aromático, es mucho más o sea, con ese sabor es el aceite de oliva, ¿sí? Bueno, después tenemos otro tema súper importante, muy importante saber esto. Tenemos la manteca de leche y la manteca vegetal, ¿verdad? Que normalmente conocemos como margarina, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la diferencia principal? La diferencia principal entre la manteca y la margarina es que la manteca está hecho de la grasa de la leche, o sea, es de origen animal, ¿sí? No puede estar a temperatura ambiente, al menos en nuestra temperatura, ¿sí? La margarina vegetal sí puede estar a temperatura ambiente, o sea que aguanta, sí aguanta sin ningún problema. Es más, dependiendo de la receta, se recomienda luego dejar afuera de la heladera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces la margarina es mucho más dura que la manteca, por ejemplo, ¿sí? Bueno, principal diferencia, la manteca es de origen animal y la margarina es de origen vegetal. Otra diferencia es en el precio. La manteca está el doble más caro que la margarina. O sea que a la hora, después vamos a sacar costos, a la hora de sacar costos, yo tengo que poner un poco en mi balanza. Ah, es un producto que necesita mucho sabor, conviene que se utilice manteca o conviene que se utilice margarina. Bueno, no me conviene utilizar manteca, puedo hacerlo más con, con una materia prima un poco más barata. Ah, bueno, me voy por la margarina. Pero si yo quiero un producto full, quiero un producto rico, exquisito, con más sabor, que necesite más sabor, me puedo ir por una manteca, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que manejar las diferencias, ¿sí? Otro, otro, eh, o sea, otra recomendación y tienen que grabarse luego. Nosotros estamos acostumbrados, no sé si en sus casas, pero en mi casa llegó un tiempo que estábamos acostumbrados a comer manteca con pan, ¿verdad? Manteca saborizada luego inclusive. Hay veces que la manteca viene con sal, que es para comer con pan a la mañana y nuestro café. Bueno, ¿qué pasa? Ahora viene, hace un tiempo ya, viene margarina en potes parecido a la manteca, ¿sí? Que son potes, para la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?
la gente se va y compra la margarina con sal también para comer con su pan. Pero lo que tienen que saber es que la margarina es uso exclusivamente para la gastronomía, para la cocina. ¿Por qué? Porque vos al comer margarina, la margarina, la temperatura que necesita para poder derretirse, por así decirlo, para que puedan entender, tiene que superar los 40 grados. ¿Sí? Y como saben, la temperatura normal del cuerpo humano es 37 y medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vos al comer la manteca, perdón, la margarina, ya no sale de tu cuerpo. O sea, que se queda por tu cuerpo. O sea, se queda especialmente por las venas y por las arterias. ¿Por qué? Porque no tiene la temperatura adecuada para que pueda volver a salir de tu organismo. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante conocer esta parte informativa. ¿Por qué? Porque yo sin querer puedo estar dándole a mi hijo todos los días margarina, siendo que la margarina no es para consumo humano. ¿Sí? Eso no quiere decir que yo no pueda cocinar utilizando margarina o no le pueda poner a mis productos margarina. Se puede. ¿Por qué? Porque la margarina ya cambia de composición a la hora de cocinarse. ¿Sí? O sea que ya cambia de composición a la hora de utilizar en un pan, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo utilizar margarina en mi sopa paraguaya, por ejemplo, si tengo, puedo utilizar. Obviamente no es lo mismo utilizar manteca y margarina o grasa, que es tradicional en nuestra comida, pero es importante manejar estas informaciones. ¿Sí? La manteca, en cambio, sí es para consumo humano. Obviamente no es recomendable en cantidades industriales, ¿verdad? Porque tampoco todo en exceso es dañino para la salud, pero sí se puede consumir con pan, por ejemplo, ¿verdad? Otra cosa también que es muy importante resaltar es que siempre que voy a comprar y voy a utilizar en comidas, importantísimo comprar manteca sin sabor, o sea que no tenga sal, y lo mismo margarina, ¿sí? Porque normalmente los que vienen en potecitos vienen con sal. Tenemos que fijarnos a la hora de comprar, y más si voy a vender un producto y tengo un producto que va a necesitar manteca o margarina y voy a vender, tengo que cuidar la sal. Tengo que cuidar, como ya les dije, ustedes pueden pasarse con la sal al utilizar manteca o margarina con sal. Entonces, por eso es muy importante nunca comprar, si es para uso gastronómico, nunca comprar manteca ni margarina con sal. Siempre neutro. Siempre va a ser neutro, sin sabor. ¿Sí? Porque después nosotros en las preparaciones le damos nuestro toque, nuestro sabor que tiene que tener. ¿Sí? Entonces, ya estuvimos viendo. Voy a leer un poquitito para que puedan notar bien la diferencia también. ¿Sí? Es un producto obtenido de la leche mediante procedimientos mecánicos o bien por batido de la nata higienizada, pasteurizada. El término mantequilla designa únicamente al producto elaborado con leche o nata procedente de la leche de vaca. ¿Sí? ¿Cuál es su uso en la cocina? La mantequilla es un uso amplio, ¿sí? Consumo en muchos países. Su facilidad para difundir y untarse, así como su delicado sabor y aroma, facilita a la y amplía sus usos culinarios, desde las tradicionales tostadas de pan con mantequilla de desayuno hasta las salsas aderezadas con hierbas aromáticas que acompañan a platos con los más variados ingredientes. La mantequilla demuestra una gran versatilidad. Otra cosa que tienen que saber de la manteca o de las grasas es que las grasas absorben sabores. ¿Sí? Como les dije en una de las clases, si yo voy a hacer una torta, la torta tiene bastante cantidad de manteca. Por ende, si yo voy a congelar mi torta o mi bizcochuelo,
tengo que congelar en papel aluminio. ¿Por qué? Porque va a tender a absorber el sabor de su alrededor. O sea, tiene esa peculiaridad la manteca, o sea, las grasas en sí, de absorber sabores. Si ustedes meten una torta en su heladera y su heladera tiene olor a cebolla, tiene olor al guiso del día anterior, tiene olor de repente a ajo, todos esos sabores la manteca va a absorber, ¿sí? Por eso es importante también tener esta información, ¿sí? Por eso también yo puedo utilizar manteca en vez de aceite para sellar mis carnes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque agarra el sabor, tanto de la cebolla, si voy a utilizar cebolla, ajo, morrón, vegetales, ¿verdad? Entonces, es importante manejar toda esta información, ¿sí? Se puede derretir a muy baja temperatura, como ya les había dicho, por eso es apto para consumo humano, y utilizarla para saltear ligeramente alimentos, a lo que enriquece su sabor y valor nutritivo, pero nunca se deberá emplear para fritura, ni sobrepasar los 90 grados, ya que se quema y da lugar a sustancias con sabor y olor desagradables. Acroleína, por ejemplo, que además pueden resultar, no estoy leyendo ahí esa parte. Bueno, o sea que no tengo que realizar ningún tipo de comida de fritura profunda en manteca. Obviamente no vemos eso normalmente acá, al menos en nuestro país, porque por el precio mismo de la manteca, ¿verdad? Pero quién sabe si el día de mañana no viajamos a otro país donde está más barata capaz, ¿verdad? Pero nunca se cocina nada a más de 100 grados con manteca, ¿sí? Luego tenemos la margarina. Sí, la margarina es un invento francés que ya viene de 1869. ¿Sí? Se buscaba una grasa alimenticia que fuera más fácil de untar y más barata que la mantequilla. ¿Sí? Es una emulsión sólida de aceites vegetales mezclados con agua. Nutricionalmente se considera una grasa. ¿Sí? Por eso es que si ustedes ven una margarina, dice 70%. ¿Qué quiere decir? 70% grasa, 30% líquido, que sería agua. ¿Sí? En este caso, las margarinas denominadas 3 cuartos indican que tienen un contenido de grasa inferior de la mantequilla, situándose entre 60 y 70%. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son algunos ingredientes? No quiero tocar, pero generalmente puede ser de soja, girasol, maíz, aceite de oliva, aceite de linaza, coco. Combinaciones varían dependiendo de las marcas. ¿Sí? Se utiliza para mejorar sabor, como también para conservante. Y también tienen que saber que se puede utilizar, es muchísimo más barato que la manteca utilizar la margarina. O sea que tenemos la opción, muy buena opción, y esa fue la finalidad por el cual se creó, es buscar que sea más barato tu producto. ¿Sí? Pero también nosotros tenemos que identificar, bueno, genial, este producto yo puedo utilizar margarina, pero con este no, lo ideal es manteca. Bueno, genial, trabajo con manteca o con grasa o con lo que sea. Así como dijo Mirta, por ejemplo, ella está acostumbrada y le es mucho más rico con grasa. Genial, ella es del mismo equipo que yo entonces, porque a mí me encanta la grasa, al menos en la comida paraguaya. Y le da un toque más tradicional, parece como anteriormente se hacía. Entonces, tenemos que saber también identificar, por ejemplo, si yo voy a hacer comida asiática, tengo que saber que ellos no utilizan aceite de oliva. ¿Por qué? Porque no es originario de esa zona. Ellos utilizan aceite de girasol, otros tipos de aceite. Entonces, si yo voy a hacer una comida asiática, un chop suey, por ejemplo, un ejemplo, lo puedo hacer con aceite de oliva. O sea, no va a tener nada que ver con mi comida, mi aceite con mi comida. O sea, mi sabor no va a hacer nada que ver. Entonces, por eso es que tenemos que manejar esta información para ir adecuando, ¿verdad? Saber en qué momento voy a usar manteca, saber en qué momento puedo usar margarina, en qué momento puedo usar aceite, en qué momento puedo usar grasa, ¿sí?
Luego tenemos la yerba mate, ¿sí? Que generalmente conocemos acá, tomamos mate, tomamos tereré, ¿verdad? Utilizando la hierba. Sí, el Ilex paraguayensis es su nombre, su nombre científico, ¿sí? Es la hierba de los jesuitas o hierba del Paraguay, en guaraní es caá. Es una especie de árbol neotropical originaria de las cuencas del río Paraná, Alto río Uruguay y algunos afluentes del río Paraguay. 213 donde crece en un estado silvestre, donde todo formando, sobre todo formando partes del sotobosque o del estrato mediano de los montes, ¿sí? De las hojas y las ramas secas, como sabemos, se puede molinar y de esta Aquifoliacea se prepara el mate, y una infusión originaria de la zona del crecimiento natural, la selva paranaense, y común en la gastronomía paraguaya, del sur de Brasil, de Argentina, sur y este de Bolivia, Uruguay y ciertas regiones de Chile, ¿sí? A su vez, el término mate, poro o porongo, es dado a la calabacita, que tradicional sirve de recipiente para tomar la infusión. ¿Sí? Es ampliamente cultivada comercialmente en Argentina, Brasil y Paraguay en orden de producción total, desde el siglo XIX, dando lugar a una importante industria. ¿Sí? También es algo tradicional que nosotros utilizamos y tomamos, ¿verdad? Que es el mate cocido o el cocido. ¿Sí? Creo que todos conocemos. Hoy en día se está fomentando mucho también la utilización de la hierba, se está tratando y viendo para hacer salsas de hierba, ¿verdad? O sea, tratar de utilizar ingredientes autóctonos de cada país y sacar productos, ¿verdad? Innovar. Creo que hubo un tiempo o llegó a haber, nunca probé un helado de hierba, por ejemplo. Bueno, y el mate cocido. Sí, que creo que todos saben qué es el mate cocido, entonces no vamos a entrar mucho en detalle, ¿verdad? Pero creo que todos conocemos y es súper tradicional en el Paraguay. Y es sumamente importante no perder también esa cultura, ¿verdad? Para que nuestros niños el día de mañana o nuestros eh, ascendientes puedan seguir manteniendo, que eso es lo que le hace a un país. Como les había dicho, yo me metí en la cocina justamente por ese motivo, porque me di cuenta de que cada país tiene algo que puede dar al mundo. Y en este caso, la gastronomía es algo cultural que puede aportar valor, puede enseñarle a gente de otro lado lo que es tu cultura, tanto como tu cultura, tu música, nuestro idioma, ¿verdad? Luego tenemos el KAGE, ¿sí? ¿Qué es el KAGE? El KAGE es stevia, o en guaraní, que es el KAGE, literalmente hierba dulce, stevia rabudiana bertoni, es una especie del género stevia de la familia de los asteráceas. Nativa de la región tropical de Sudamérica, se encuentra aún en un estado silvestre en el Paraguay, especialmente en el departamento de Amambay. Sí, pero desde hace varias décadas se cultiva por sus propiedades edulcorantes y su ínfimo contenido calórico. O sea que es muchísimo más, tiene muchísimas menos calorías que el azúcar, por ejemplo. ¿Sí? Sus componentes edulcorantes son de 300 veces más, o sea, endulza 300 veces más que el azúcar. ¿Sí? Ayuda a controlar la diabetes, pues hace descender el nivel de azúcar en la sangre, también recomendado para las personas con obesidad, sobrepeso, pues sus propiedades lo hacen propicio para las personas que buscan perder peso. Otro de los beneficios del KGE es que sus hojas son diuréticas, o sea, puedes irte mejor al baño y también pueden ser utilizadas para prevenir inflamaciones musculares. ¿Sí? Y bueno, creo que fue un módulo súper interesante, ¿verdad?
Si por ahí se olvidaron de algo, se olvidan de algo, tienen su material, tienen en la plataforma, les recomiendo que puedan descargar luego en sus computadoras, en sus celulares, si es posible imprimir, ¿verdad? Tener siempre a mano, que yo particularmente todos los materiales que llegué a utilizar siempre tengo acá cerquita, porque de repente quiero hacer algo, de repente me olvido algo, me pongo a leer, ¿verdad? Sabemos que estamos con millones de cosas todos los días y siempre nos olvidamos de algunas cosas, entonces siempre tenemos que tener ahí cerquita para no olvidarnos, ¿sí? Para poner siempre en práctica, para mantener siempre ahí fresca la información, ¿sí? Entonces, el día de hoy terminamos nosotros con lo que es nuestro módulo 6. Mañana yo les voy a habilitar en la plataforma el cuestionario que sería de este módulo 6 y ahí terminamos con este módulo 6, ¿sí? A partir de lunes ya vamos a empezar a cocinar las recetas, ¿sí? Lunes a partir de nuestro horario son lunes, miércoles, viernes y sábado de nuestras clases. Como dije, el grupo de panadería le toca utilizar allá el local miércoles, jueves y viernes. Entonces nosotros vamos a estar realizando lunes y sábado, ¿sí? Este lunes nosotros vamos a comenzar con comida paraguaya. Vamos a estar realizando algunas recetas. Vamos a dividirnos por mesas, van a ver después ahí. Vamos a hacer bori bori de pollo. Sí, cada mesa va a ser sí o sí bori bori de pollo. Después vamos a hacer meyú, vamos a hacer sopa, chipaguazú. A una mesa le va a tocar quibebé, a otra mesa le va a tocar meyú, chipa. Entonces vamos a hablar un poco también de lo que es la comida paraguaya. También yo quiero que se vayan con ganas de querer aprender, ¿verdad? Con ganas de querer hacer, porque todos van a hacer, o sea, todos van a cocinar. O sea, todos van a aportar algo a sus grupos. Yo voy a estar ahí para guiarles, para ayudarles, pero ustedes son los que van a estar terminando el plato, ¿verdad? Entonces, como les dije, igual voy a escribir en el grupo, como les dije, tienen que llevar trapos, ¿sí? Para después limpiar, para mantener limpias nuestras mesas. No se olviden de llevar recetario, sí o sí, no van a entrar sin recetario, no van a entrar sin cofia, no van a entrar sin delantal. ¿Sí? Que todo eso son herramientas que son indispensables en la cocina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día de mañana nosotros tenemos un negocio, no queremos encontrar, o no queremos que nuestro cliente encuentre un cabello en nuestro producto, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar con las herramientas indicadas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta acá? ¿Quiere aportar algo? ¿Le gustó la clase hoy? ¿Qué aprendió? ¿Qué le ayudó? El segundo que dijiste, profesor, la copia. ¿A qué copia te referís? Recetario. Ah, el cuadernito. O sea que Sí, sí, porque no vamos a poder cocinar nuestras recetas sin recetas. Entonces, sí o sí recetas. Y también tienen que llevar bolígrafo. ¿Por qué? De repente en la receta podemos escribir algo o obviar algo o familiarizarnos algo con una palabra que no sea más peculiar. Por ejemplo, hay cosas que en la receta no está. ¿Verdad? Por ejemplo, dice nomás horno caliente, ¿verdad? Entonces de repente no olvidamos horno caliente, nosotros podemos poner ahí 300 grados o 250 grados al lado de... O sea, sin problema podemos escribir todo lo que queramos sobre nuestro recetario, ¿verdad? Siempre que sea para ayudar a facilitarnos para terminar nuestro producto, ¿sí? ¿Está bien? está muy interesante la clase de hoy, como Genial. siempre. Genial. Y también traten de ir puntuales, ¿verdad? Porque vamos a tratar de empezar puntualmente para no terminar tarde, porque sabemos que hay gente que tiene sus responsabilidades también, entonces vamos a tratar de hacer
lo más rápido posible todo, ¿verdad? Limpiamos, ordenamos todo y ya nos vamos otra vez. Probamos, por supuesto, lo que hicimos y nos vamos, que sí o sí tenemos que probar, ¿verdad? Entonces, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Bueno, no se olviden de marcar su asistencia también en la plataforma, ¿sí? Bueno, creo que fue todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase hoy, les haya sido súper, para mí es muy interesante, muy importante por sobre todo, porque está en juego nuestra salud, por supuesto, y un producto bueno, rico, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos con este curso, aprender más, no solo de cocina, sino de cualidades, mejorar cualidades, nuestras habilidades y recomendaciones para que podamos hacer lo más profesional posible todo lo que hagamos. ¿Sí? Tratar de, si voy a hacer un simple mbayú, bueno, hacer de la mejor manera un mbayú. Si voy a barrer de la mejor manera. O sea, tratar de hacer siempre todo lo que hacemos de la mejor manera. Que ese tiene que ser una filosofía de cada uno, ¿verdad? Que el paraguayo está muy acostumbrado a hacer ahí nomás todo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacer siempre lo que tenemos que hacer de la mejor manera y quiero que se vayan con muchas ganas de querer aprender, no tengan miedo que vamos a aprender todo. Así que, nada, espero que tengan un buen resto de jornada y vamos a estar viéndonos el día lunes. Si yo paso toda la información también al grupo de WhatsApp y mañana habilito el cuestionario para que puedan completar en la plataforma. ¿Está bien? Así que nos vemos. Chao, chao. Chao, chao, profe. Gracias. Gracias, gracias.